Dios los bendiga, mis hermanos, y bienvenidos a otro estudio más de Escuela Dominical. En esta semana vamos a leer el estudio número 7, que se titula La justicia del Rey venidero. La base bíblica se encuentra en Isaías 9, del 6 al 7, Jeremías 23, 5 al 8 y Hebreos capítulo 1, versículos 6 al 9. Los tres objetivos de la clase número 1 son comprender la justicia del Señor Jesucristo y en su reino. Número 2, asumir la actitud que corresponde a los herederos de Dios. Número 3, modelar la conducta cristiana acorde con los principios del reino. Acorde a los principios del reino. Dice pensamiento central: a diferencia de todos los reinos humanos, del reino de Jesucristo será justo conforme a la identidad del rey. El texto áureo dice: y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo, justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En esta parte aquí, cuando habla que levantaré renuevo, en la original hebreo dice retoño, en vez de renuevo dice retoño. Más tarde vamos a leer, porque como la semana pasada también fueron 3 citas bíblicas diferentes también, esta semana también van a ser 3 citas bíblicas, que indica que la estructura, la enseñanza sí está bastante extensa y muy interesante también. Pero vamos a leer la primera parte, Isaías 9, 6 al 7, lo vamos a leer de aquí del libro, y los restos de las citas bíblicas vamos a leer lo vamos a leer de la Biblia original, del hebreo al español. Dice así la palabra del Señor: porque un niño no es nacido, hijo no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro. Porque un niño nos es dado, o nos es nacido, nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. En versículo 7 dice: lo dilatado de lo imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre el reino, disponiéndolo y confirmándolo en su juicio de justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora vamos a ir a Jeremías 23, 5, y vamos a ir del original hebreo al español para que podamos entender un poquito más profundo y veamos lo que dice, ¿verdad?, la palabra de Dios. A veces cuando hay traducción, en las traducciones muchas veces, especialmente en aquellos tiempos, agarraban palabras que estaban disponibles en aquel tiempo para la gente, ¿verdad?, para el leyente, para los creyentes también. Pero ahora, como se ha desarrollado bastante el lenguaje, pues tienen acceso a varias más, y como los judíos también están traduciendo el español, se hace mucho más fácil estudiar y a la misma vez sacar palabras que nos ayudan a entrar más profundo en sí a lo que el texto dice. Vamos a buscar aquí 23, 5, y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, en Jeremías 23, 5: miren, viene un tiempo, declara Yahweh, que es Dios, en que levantaré un retoño verdadero del linaje de David, y reinará como rey, y prosperará y hará lo que es justo y recto en la tierra. Continuamos leyendo: en sus días será librado Judá, o Judá, como dice aquí, o Israel, como decimos en la Biblia regular, habitará seguro. Y este es el nombre con que se le llamará: Yahweh es nuestra justicia. Ciertamente, declara Yahweh, viene un tiempo que no es y dirá más, y no se dirá más, porque vida de Yahweh quiso subir a los hijos de Israel de la tierra de Misraim.
Y dice, sino por vida de Yahweh, que sacó y condujo a los descendientes de la casa de Israel desde la tierra del norte y desde todas las tierras donde los había desterrado, y habitarán en su propio suelo. Esta es la profecía que habla que los judíos pues van a volver para atrás a la tierra de Israel, aunque otros dicen que a lo mejor no de eso, pero la palabra de Dios se cumple. Y para mí yo creo que ellos sí van a volver para atrás a estar juntos todos en su tierra. Ahora vamos a leer la próxima porción bíblica que está en el libro de los Hebreos. Fíjate que el libro de los Hebreos, cuando lo leemos en el hebreo, dice Ibrim. Ese es el número del libro de los Hebreos. Y dice Hebreos 6, 1, 6, 9. O 1 del 6 al 9 dice: además, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: póstrense ante él todos los mensajeros de Elohim. En otras palabras, está hablando de los ángeles, que se les llaman también mensajeros, porque cuando traducimos ángel o mensajero al hebreo, se llaman malak o malaquín. Y continuamos leyendo, y dice así, el capítulo versículo 7, dice: en cuanto a los mensajeros, dice, él envía a los mensajeros como vientos y sus servidores como llama de fuego. Mientras que del Hijo dice: tu trono poderoso permanece para siempre, cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Amaste la justicia, aborreciste la maldad, por eso te ungió Elohim, tu Elohim, con aceite de alegría más que tus compañeros. Eso está bien interesante, dato que cuando vemos lo que está hablando aquí el escritor, todas estas cosas, ¿verdad? La palabra de Dios en el original hebreo, como le estaba diciendo yo, si uno se da de cuenta la profundidad de las cosas que la cual va la palabra de Dios, porque a veces cuando leemos un poquito más otra traducción, especialmente como es de hebreo de español, el inglés, del hebreo al español, pues salgan muchas cosas muy bonitas. Pues acabamos de leer, ¿verdad?, las 3 citas bíblicas que están aquí en la palabra de Dios. Ahora les voy a dar los datos generales que tengo aquí también, para que vean la profundidad de todas las cosas grandes que están aquí para nosotros, mi hermano, porque todas estas promesas, cuando el Señor Jesús venga en el reino milenial, va a ser un reino de paz, reino de justicia, la cual no va a haber discriminación, no va a haber problema, no va a haber hambre, no va a haber nada de esas cosas, mi hermano, solamente prosperidad. Y sí tendremos que pues hacer caso a lo que dice la palabra de Dios y nos diga a Él directamente, porque Él va a estar aquí juntamente con nosotros. Y como le había dicho en ocasiones, Él va a poder moverse de un sitio para otro, porque ya la maldad no va a existir en la tierra. Y todas esas cosas que hubieron en un tiempo en el puerto del Edén van a volver para atrás, bajo su reino también. Continuamos leyendo, dice que la enseñanza: no debemos desesperarnos cuando la injusticia humana no se afrenta, sino esperar la recompensa que tendremos en el reino justo de nuestro Salvador. El autor pues está Isaías, por el escritor mismo de su nombre, lo mismo de Jeremías. Hebreo fue escrito por autor desconocido, aunque se cree que es Pablo que lo escribió. Y también dice que los personajes, el Mesías, el rey de David, los israelitas, los ángeles y los creyentes. Y la fecha fue escrito, ¿verdad? Isaías fue escrito en el año 640-680 a.C. Jeremías entre los años 627 y 585 a.C. Y Hebreo entre el año 67 y 68 después de Cristo. En el lugar, Isaías fue escrito probablemente en Jerusalén, Jeremías posiblemente también en la misma ciudad, y para los hebreos se sugieren que fue Éfeso, Antioquía o Roma. O sea que tiene 3 lugares la cual se cree que se escribió ese libro. Muy interesante el libro de Hebreos. Tiene muchas cosas, doctrinas para los mismos judíos, que también nos enseña a nosotros como iglesia lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y si nos dejamos llevar por la palabra de Dios,
y por su santa enseñanza, mi hermano, nos va a ir de bendición. Porque la palabra dice, yo me acuerdo que el maestro de los judíos decía, que yo lo escuché que decía que cuando seguimos la voluntad de Dios juntamente con su palabra, las bendiciones nos siguen a nosotros. Y por más que el enemigo quiera tratar contra nosotros, por más difícil que estén las circunstancias, Dios va a meter su mano y nos va a ayudar a nosotros a salir de los problemas que estemos. Tenemos que recordar que los primeros versículos del Salmo 34 habla de eso, la cual hablamos la semana pasada aquí en un pequeño servicio que tuvimos en la casa, de que cuando buscamos a Jehová, Él nos libra a nosotros de las circunstancias, de los problemas que estamos y nos da la victoria, mi hermano. O sea que no tenemos que preocuparnos, no tenemos que preocupar nada más de buscarle a Dios, no le dio su justicia. Pero continuamos leyendo aquí en la clase. Él dice que la introducción dice, el mundo parece pedir con desesperación un gobierno que traiga paz entre las naciones. Sabemos que debido a la oscuridad espiritual y que el pecado causa en los corazones, la humanidad será engañada, conducida, y cuando surja el anticristo va a engañar toda la humanidad por 7 años y 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra, hambre y pestilencia. Aún Israel lo recibirá como su Mesías y aceptará su pacto de paz. Pero los hijos de Dios tenemos el Señor, la luz del Señor, y su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Salmo 119 y 105. En la Biblia tenemos también palabra profética más segura. Por tanto, no seremos engañados y sabemos que el verdadero príncipe de paz es nuestro Señor Jesucristo, y esperamos en la oración que venga su reino para que su voluntad se haga plenamente hecha en la tierra. Continuamos leyendo. Dice, la primera parte del versículo 9 presenta al Mesías como el hijo de su pueblo. Por eso Isaías habla de él como uno de nuestros conocidos, no es el nacido, uno de los que nos es nacido. Los creyentes debemos ver a Cristo con la mayor dávida de Dios y ser agradecidos con ello. El describir al Mesías como un niño, tenemos la imagen en la tierra de su encarnación. Esta promesa está en el contexto del rey Acaz, el cual rechazó la señal que le prometía la victoria sobre sus enemigos. Entonces Dios le dio la señal de un rey, el cual se habría de sentar en el trono de David para siempre. El Señor pondría el principio sobre el hombro del Mesías. Aunque el tiempo de esta profecía, Ezequiel, el hijo de Acaz, era un niño pequeño, la profecía no se refiere a él. Lo sabemos porque los atributos divinos que acompañan al rey anunciado por Isaías no se corresponde con un mero ser humano. El Mesías, descrito como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, debemos aprender que el Mesías es todo lo que necesitamos, porque sus nombres lo dan a describir lo que Él es, lo que Él va a hacer por todos nosotros en la tierra cuando su reino milenial venga a entrar en sí. Vamos a continuar leyendo. Dice, lo dilatado de su imperio se refiere al alcance mundial de sus dominios. Para comprender mejor esta verdad debemos recordar que el reino de Roboam se partió en dos a causa del pecado reinante en sus días. Pero cuando la justicia del rey venidero se establezca, su dominio justo llegará hasta los confines de la tierra. Isaías anuncia que la paz de igual manera se extenderá por doquier. Recordemos que en la cruz del Señor Jesús derrotó al verdadero enemigo de los hombres, Satanás, y durante el reino milenial del Señor, aquel enemigo estará atado en el abismo. Apocalipsis 20, 1 al 3. Va a estar atado por 1000 años también, el tiempo que va a durar el reino de paz en la tierra. Pero no es que va a durar 1000 años porque es para siempre, pero a Satanás nada más se le va a dar 1000 años. Cuando salga, él va a tratar de hacer lo mismo otra vez, introducir a la gente para tirar en contra de Dios, y ahí Dios pues lo va a tirar al fuego, el agua de fuego para siempre.
Dice, los creyentes deben comprender que son más que vencedores en Cristo y que en Él Dios los lleva siempre en triunfo. Los Romanos 8:37, 2 Corintios 2:14. Los que sirven al Señor deben conducirse piadosamente. De esta manera, lo que hacen para Dios permanecerá estable cuando Isaías dice que ello será hecho por el celo de Jehová. Es para enseñarnos que Dios hace suya la causa de su pueblo. Isaías 63:15. Cada creyente debe ser agradecido con la protección que Dios nos ha dado en Cristo. Y continuamos leyendo, dice, sabemos que después de la muerte de David, los reyes de Judá fallaron a Dios una y otra vez. En contraste del renuevo que Dios promete levantar, será justo. Al estudiar los evangelios hallamos a Jesús en el brillo de la justicia y en tal modo que los preguntó a sus detractores, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Juan 8:46. No solamente el Señor obviamente fue obediente hasta la muerte de cruz, sino que administró justicia perfecta en toda ocasión que Él fue oportuno. Juan 8, del 1 al 11. Si lo hizo cuando vino como cordero expiatorio, podemos entender que como lo hará cuando venga como rey sobre toda la tierra. Se promete salvación para Judá y la habitación de confianza para todo Israel. No habrá peligro de los enemigos que ataquen y enfrenten al pueblo de Dios durante el reino que está por venir. Cada hijo de Dios experimenta esa paz que es fruto de la salvación. En la última parte del versículo 6, el profeta anuncia que el nombre por lo cual el rey será conocido en sus días de Jehová, justicia nuestra. El anuncio de salvación, el que no nos somos salvos por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la justicia de Dios en Cristo Jesús. Romanos 3, 21 y 22. Y continúa leyendo, dice, al escudriñar los versículos 7 y 8 vemos al profeta Jeremías que compara el éxodo de los hijos de Israel de Egipto con su retorno del exilio. El profeta quiere señalar que la liberación de Babilonia va a ser gloriosa. El milagro del retorno del exilio será mayor que el éxodo. Cuando salieron del desierto, vinieron de un solo lugar a Egipto y eran solo pueblo de Israel. Pero cuando el Señor hiciera retornar a los cautivos, ya serán los dos pueblos, Israel, Judá, y además no saldrán del norte de Babilonia, sino de todas las naciones de Dios, que donde Dios los ha disparcido. En el versículo 7, la expresión vive Jehová denota la grandeza del poder de Dios viviente que se puede redimir y restaurar a su pueblo. La palabra revela que Dios ha jurado por sí mismo al darnos las promesas de salvación. Hebreos 6, 13, 14. Al final del verso 8, el Señor promete que Israel habitará en su tierra. Cada hijo de Dios debe estar plenamente convencido que es por el Señor y por nosotros que hemos sido salvos. Por tanto, en gratitud debemos conducirnos en tanto temor santo, aprovechando la gracia para consagrarnos más al autor de nuestra salvación. Y continúa leyendo. Y aquí vemos como ha dicho por Isaías y Jeremías tocante a la justicia del rey Mesías. Hebreos lo corrobora y aclara en forma muy específica. En el verso 6 nos recuerda que el rey venidero no es una criatura angelical, sino mucho superior a los ángeles. Por tanto, se les ordena a todas estas criaturas que lo adoren. Esto nos debe hacer recordar el Salmo 97:7, donde todos los adoradores de imágenes deben sentir vergüenza y los dioses deben postrarse en su adoración al Señor.
Sabemos que cuando Cristo nació, los ángeles cantaron su gloria. Los pastores judíos fueron su reverencia a ver al Mesías. Pero la cita Salmo 97 y Hebreos 1:6 se refiere a la palabra de David cuando representa al rey en su dominio universal. En el versículo 9, David habla del Mesías como excelso sobre toda la tierra y muy exaltado sobre todos los dioses. Por tanto, en el contexto que revela no solo los ángeles, sino todos los confines de la tierra deben postrarse ante el Señor. Los creyentes gentiles debemos tener sentido de gratitud por el que el Salvador no es únicamente de los judíos. Jesús es Rey sobre toda la tierra y en ello somos beneficiados también nosotros. En otras palabras, Jesús vino para todos nosotros y todos los seres que existen pues tienen que darle devoción a Él y decir que Él es el Señor. Él está por encima de todo, porque así fue que Dios lo ungió para que fuera Él el Rey sobre todo, y Él va a dar paz y va a dar amor y muchas cosas muy bonitas, las cuales no va a haber necesidad en esos tiempos, que va a ser el Rey perfecto. Vamos a continuar leyendo aquí. Dice: las palabras del versículo 8 y 9 son una clara referencia al Salmo 45, el cual probablemente fue escrito para el rey Salomón. Sin embargo, lo que cantó expresa, lo que el canto expresa, tiene carácter muy sublime, como para ser atribuido a un rey netamente humano. Debemos tener presente que esta carta es dirigida a los creyentes hebreos y a la mayoría de sus hermanos religiosos no aceptaban a Jesús como Dios. Por tanto, aquí se recuerda que Dios mismo testificó acerca de sus hijos, diciendo que su trono era de un rey divino. El propósito de mostrar lo superlativo de Cristo ante los ángeles, porque Él no es lo mismo ser un mensajero de Dios que ser Dios mismo sentado en su trono, ¿no es cierto? No es lo mismo ser, pues son dos cosas muy distintas, como lo había explicado. Él no dice Bene Elohim, Bene Elim, que son palabras que describen como hijos de Dios, sino que le dicen Malak o Malakim, que son mensajeros. Por lo tanto, hay una definición muy distinta en la cual tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque estamos hablando que son personas que son mensajeras de Dios, por lo tanto son debajo de lo que es el Hijo de Dios mismo. Pero continuamos leyendo. Dice el versículo 9, nos recuerda que Salomón fue elegido a preferencia de sus hermanos, sus hijos y de su mismo padre David. Pero sin duda el texto se refiere a Cristo, quien ha venido a ser primogénito entre los muchos hermanos. Romanos 8:29. La unción que Dios ha dado a su Hijo para reinar sobre toda la tierra es singular. Por eso la palabra lo identifica a Él como el ungido. Lucas 2:26. Debemos tener presente que el estar en Cristo tomamos de su plenitud. Juan 1:16. La meta del cristiano es que la justicia de Cristo pueda ser manifestada en su diario vivir, para que también su unción pueda ser vista en el trabajo de sus siervos. Y el resumen general dice que al concluir este estudio esta semana, nos es claro que la justicia del juicio son el cimiento del trono del Señor. Debemos orar por Israel para que se arrepienta y muchos judíos puedan aceptar a Cristo como Salvador. No olvidemos que la profecía anuncia la restauración espiritual de ese pueblo. Así como miles de judíos han regresado a su tierra, el plan divino es que se conviertan a Cristo para que sean sanos espiritualmente. Cada creyente debe estar atento a los acontecimientos del Medio Oriente, y especialmente en Israel, pues ello nos ayudará a entender aún más cerca estamos de la venida de nuestro Rey. Es muy cierto, Israel es el reloj de todos nosotros los cristianos, porque cuando esa
todo eso empieza a cumplirse, las palabras de Dios, pues ya nos damos cuenta que ya está ahí todo. Y en estos días yo escucho a un varón que se llama Serporat, que es un judío mesiánico que enseña en Israel. Un varón que yo admiro mucho, aprecio mucho, porque enseña la palabra como tiene que ser. Siempre está hablando él de personas que él le habla y siembra la palabra del Señor, y más tarde lo llaman y muchos se convierten, mi hermano. Y él está haciendo una labor junto con otras personas más y otros ministerios mesiánicos para predicar en Israel. Miles y miles están aceptando al Señor y están volviendo atrás a ser restaurados espiritualmente. Eso quiere decir que son señales, mi hermano, de que el Señor está ahí mismo a punto de llegar, y tenemos que estar listos para ser levantados junto con nuestros hermanos también. Vamos a dar las 5 clases, las preguntas de hoy para terminar la clase de hoy. Y dice la primera pregunta: ¿a cuál de los profetas del Antiguo Testamento se le conoce como el profeta mesiánico? Y la contestación dice: así se le conoce a Isaías debido al contenido tan vasto de la profecía alusiva a Cristo. En otras palabras, el profeta Isaías es el profeta que tiene más profecías mesiánicas. La segunda pregunta dice: ¿cómo armoniza la identidad de Cristo con la paz ilimitada de su reino? De su reino. Y la contestación dice: Cristo es el príncipe de paz. Ello explica por qué su reino estará saturado de la paz. La tercera pregunta dice: ¿por qué los ángeles no pueden ser adorados y Cristo sí? Y la respuesta dice, la pregunta número 3: los ángeles fueron creados para la glorificación de Dios y para servir a los santos, pero la Biblia prohíbe adorarles en culto. Cristo es Dios, por tanto merece nuestra adoración. Ellos son mensajeros también que nos ayudan a administrar también a veces, pero no podemos rendirle culto. Tenemos que adorar a Jesús y a Dios como nuestro Padre. Y la pregunta número 4 dice: ¿cómo se explica a nosotros la bendición contenida en Jeremías 23:6? Y la respuesta dice: cuando la salvación de Cristo llega a nosotros, podemos estar confiados y seguros en Él. La última pregunta, la número 5, dice: ¿qué conducta merece por parte del creyente el hecho de que Cristo sea Rey? Y la respuesta dice: los que proclamamos a Cristo como Señor debemos vivir en obediencia a su plena voluntad. Vivir bajo la voluntad del Señor, no bajo la voluntad de nosotros, porque algún día vamos a tener que darle cuentas a Dios por lo que estamos haciendo. Por lo tanto, si no llevamos una vida conforme a su palabra y no hacemos lo que Dios nos manda hacer, entonces estamos mal y tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, arrepentirnos y decir al Señor que nos ayude a manejarnos en acuerdo a su voluntad, para así ser parte de las cosas tan grandes que Dios tiene para nosotros y no dejarlo pasar por alto. Y cuando estamos pasando por un momento de circunstancia muy difícil, recordarnos nuestras altas promesas para que nos ayuden a seguir echándose adelante. Hasta aquí vamos a dejar la enseñanza de hoy, domingo. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Comparte este video, denle like, suscríbase para que siga recibiendo la escuela dominical. Ya pronto vamos a seguir grabando más videos acerca de historia bíblica y misteriosa. Perdón. Y la semana que viene estaremos volviendo de nuevo a grabar más de la escuela dominical, que el número 8 va a estar bastante interesante también. Y recuerde que todo es para gloria y honra del Señor. Nosotros somos siervos del Señor también, y lo hacemos para gloria y honra de su nombre. Si hay alguna pregunta, déjenlo en los comentarios, nosotros le responderemos para atrás. Y si necesita oración y todas esas cosas, pues también Él nos sabe que oraremos por usted. Ore también por nosotros. Y como le dije, comparte este video, denle like, suscríbase para que siga recibiendo más de las bendiciones de Dios a través de este canal de Historia Bíblica Misteriosa y la Escuela Dominical. Que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, que pasen un bonito día de hoy. Shalom.